Hola, buenos días. ¿Cómo nos encontramos esta semana? Luchando, ¿verdad? Como todos. Pues que a todos nos vaya bien. Bien, vamos a empezar hoy a estudiar la meiosis. Como comprobaréis, vamos a dividirla en dos partes. Esta primera es la más compleja, así que no os agobiáis porque lo que venga después es mucho más sencillito. ¿De acuerdo? Lo que sí es importante es que tengamos claro las fases que hemos visto hasta ahora de la mitosis, porque la meiosis se va a basar mucho en la mitosis. Bueno, hasta ahora lo que habíamos visto es que era la división celular mediante la mitosis y la citocinesis, lo que hemos estudiado hasta ahora, transmite la información genética de célula a célula, pero dentro de un mismo individuo. Es decir, si se muere una célula epitelial mía, voy a generar otra célula epitelial que sea exactamente igual que la anterior, que se me ha muerto, ¿de acuerdo? Pero siempre estamos hablando de mi propio cuerpo. Pero ¿qué pasa cuando quiero crear células para crear un nuevo ser? ¿Eh? Cuando el paso de la información es de una generación a la siguiente, cuando es de un padre para crear a un hijo, los organismos de reproducción sexual, como somos nosotros, lo que tenemos que producir son gametos, óvulos y espermatozoides. Pero estas células son muy particulares, son muy especiales, porque como ya hemos visto anteriormente, si una célula somática mía, es decir, una célula de mi cuerpo cualquiera, muscular, del hígado, de cualquier lugar de mi cuerpo, tiene 46 cromosomas, mi gameto, es decir, mi espermatozoides o los óvulos de las chicas, solamente tienen 23. ¿Cómo consigo esas células especiales con la mitad de cromosomas? Pues mediante una división celular especial que se llama la meiosis. Aquí vengo a decir un poquito lo que he dicho antes. Los gametos se caracterizan por tener la mitad de los cromosomas que las células del resto de los individuos. Esas células del resto que no son los gametos se llaman células somáticas. Bueno, pues todas nuestras células somáticas poseen un número determinado de cromosomas, en nuestro caso 46. A eso se le llama dotación cromosómica. La dotación cromosómica del ser humano es de 46 cromosomas. ¿De acuerdo? Bien. En el caso de los gametos, se dice que tiene dotación cromosómica haploide, que se representa mediante la letra N, 23 en los humanos. ¿Por qué? Porque es la mitad de la dotación cromosómica normal del resto de mis células, de esas células que hemos dicho que se llaman somáticas. El resto de células, las somáticas, tienen dotación cromosómica diploide y se representa mediante la letra 2N. Bueno, la expresión algebraica 2N, que es el doble de N, 46 cromosomas en humanos. Así, por ejemplo, pues si cojo sangre y veo que un glóbulo rojo no porque tiene núcleo, un glóbulo blanco pues no tiene 46 cromosomas, pues ya sé que no es de un ser humano. A lo mejor es sangre pues, de un lobo, de un perro, de una gallina, de cualquier otra cosa. Pero si no tiene 46 cromosomas en su núcleo, una célula de un glóbulo rojo no es de un ser humano. Esa es la importancia de la dotación cromosómica. Bueno, mediante la meiosis, a partir de una célula madre diploide, una célula normal de mi cuerpo, que tiene 46 cromosomas, voy a obtener 4 células hijas, 4 gametos, que tienen solamente 23 cromosomas. Antes, con la mitosis de una célula conseguíamos 2 iguales. Ahora, con la meiosis, vamos a conseguir de una sola célula 4 gametos con la mitad de cromosomas que la célula madre. Luego, en la fecundación, se unirá un espermatozoide con un óvulo, se formará la primera célula que se llama huevo o cigoto, se puede escribir con Z o con C, y ya tenemos una célula diploide de la especie que queremos procrear. Es decir, aunque mis espermatozoides tengan 23 y los óvulos de la chica tengan 23, se va a crear un nuevo ser humano que todas sus células van a tener 46 cromosomas, porque van a tener 23 míos y 23 del óvulo. ¿De acuerdo? Si el nuevo individuo no recibe un número de cromosomas correcto, presenta graves alteraciones que pueden impedir su desarrollo. De ahí la importancia de la meiosis. Si ya decíamos que la mitosis era muy importante, la meiosis lo tiene que ser aún más, porque vale con que tenga yo problemas en mi cuerpo, que se pueda tener enfermedades, pero lo malo es crear a un nuevo ser humano con graves deficiencias, ¿de acuerdo? Bueno, esta es una pregunta que suele caer casi siempre en los exámenes, la diferencia entre la mitosis y la meiosis. Esto es un esquema que lo tenéis en el libro también. Bien, aquí tenemos. ¿Cuál es el objetivo principal de la mitosis? Hemos dicho que la proliferación celular, es decir, llevar el crear células dentro de un mismo individuo, mientras que el objetivo de la meiosis es generar gametos. Lo podéis simplificar de esa forma.
¿Cuál es la célula inicial? Pues la célula inicial en una mitosis es una célula diploide, lo mismo que también en una meiosis, ¿eh? En ambos casos partimos de células diploides. ¿Cuántas células vamos a conseguir? En la mitosis vamos a conseguir 2 células y ambas además diploides. Mientras que en la meiosis vamos a conseguir 4 que como son gametos serán haploides, es decir, van a tener nada más que la mitad de cromosomas que las células somáticas. Y en la mitosis hemos visto 4 fases, ¿verdad? Eso es una sola división. Mientras que en la meiosis vamos a ver el doble de fases, ¿eh? Vamos a ver 8 fases que se deben dividir en 2 divisiones. Bueno, esto lo vamos a ver ahora simplificado en un ejemplo que he puesto más adelante. ¿En qué consiste la meiosis? Es un proceso de división nuclear, el núcleo, que utiliza los mismos mecanismos que la mitosis. Es decir, tenemos que tener muy clarita la mitosis y entonces la meiosis nos va a resultar mucho más fácil entenderla, ¿vale? Son parecidas. La mitosis es en realidad, como he dicho antes, una doble división, ¿eh? De las cuales la primera es una división más compleja que la que vamos a estudiar hoy y la segunda es una mitosis normal y corriente. El proceso comienza igual que la mitosis, es decir, primero hay que replicar los cromosomas en la fase S de la interfase celular, y lo tenemos aquí, ¿veis? Esto sería una meiosis completa. Aquí tenemos una mitosis con la profase, metafase, anafase y telofase. Luego hay un periodo de descanso, digamos. Luego tenemos una profase 2, una metafase 2, una anafase 2 y una telofase 2 y la citocinesis segunda. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos al lío. ¿Veis? Este amarillo le da un trozo al verde y el verde le da el trozo al amarillo. Y aquí ocurre lo mismo, y aquí ocurre lo mismo, y aquí ocurre lo mismo. Con lo cual vamos a tener ahora cromosomas como no habían existido antes, sin una mezcla tanto de los paternos como de los maternos, ¿de acuerdo? Eso se llama recombinación genética. En inglés también se llama overcrossing. Bueno, se intercambian trozos de sus cadenas, apareciendo cromátidas totalmente nuevas que antes no existían, ¿de acuerdo? Las cromátidas recombinadas que darán lugar a la aparición de individuos adultos nuevos diferentes de sus antecesores, ¿eh? Los hijos son siempre diferentes a los padres. Aquí tenéis lo que ocurre en una imagen animada. ¿Veis? Cómo se intercambian trocitos. Ya tenemos cromosomas totalmente diferentes, únicos, ¿eh? Y esto ocurrirá en cada uno de la formación de mi espermatozoide y en la formación de cada uno de los óvulos, ¿eh? Y siempre van a ser aleatorios. No hay un patrón definido de cómo tienen que intercambiarse, sino que son entrecruzamientos aleatorios. Una vez realizada esa recombinación genética en todos los cromosomas, cada par de homólogos, ojo, cada pareja de cromosomas se van a unir a la fibra del uso mitótico. Acordaros que en la mitosis normal, cada cromosoma, cada X, se ponía en una fibra del uso mitótico, cada X en una fibra. Aquí no, aquí son las parejas de los cromosomas, ¿de acuerdo? Se colocan 2 cromosomas por cada fibra del uso mitótico. Esa es otra diferencia con respecto a la mitosis. En lugar de un cromosoma por fibra, como sucedía en la mitosis, los pares, porque luego se van a separar los pares, pero no vamos a adelantar acontecimientos. Metafase 1, ¿veis? Se forma la placa ecuatorial y los cromosomas homólogos están unidos a la misma fibra. Esto no ocurre en la mitosis. En la mitosis normal, cada fibra un cromosoma. Aquí hay por cada fibra 2 cromosomas homólogos, ¿de acuerdo? Pero se forma una placa ecuatorial, como habíamos visto en el proceso anterior. En la anafase, ¿qué es lo que ocurre? Se van a separar, los cromosomas homólogos, migran, es decir, se van desplazando los cromosomas homólogos cada uno a un polo, atraídos por los centriolos o centrosomas, ¿de acuerdo? Aquí se desplazan, se separan los cromosomas homólogos enteros. En la mitosis lo que se separaban eran las cromátidas, en la anafase de la mitosis, pero esta es la anafase 1 de la meiosis. Y por último, esto lo vamos a ver por último hoy, como en la telofase normal, pues se va a regenerar de nuevo el núcleo, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a terminar con la citocinesis. La célula ya con los 2 núcleos recién creados divide su citoplasma en 2, como una citocinesis normal, y así quedan 2 células hijas que van a entrar luego cada una en una división meiótica diferente. Bueno, no, diferente, sí. Aquí veis el proceso en conjunto, ¿de acuerdo? Fijaros, esa sería la profase,
Aquí, ahora empieza, sí. La profase, los centrosomas se van a los polos, los cromosomas aparecen, desaparece la envoltura nuclear, se emparejan, se intercambian, se produce el entrecruzamiento y ahora se forma la placa ecuatorial y ahora se separan los cromosomas homólogos y se forman los nuevos núcleos. ¿Lo veis? Es la primera división meiótica con su profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1, ¿eh? Y al final su citocinesis. Esto va a continuar la semana que viene, pero por ahora lo dejamos aquí, ¿de acuerdo? Bueno.